Bueno, el hecho de cuando uno desde niño tiene unas metas y unos sueños y unos objetivos, pues uno se los va marcando, ¿no? Desde pequeño quería ser uno de los mejores delanteros del mundo. Y para poderlo conseguir, pues me tendría que ir a donde se juega el mejor fútbol del mundo, que es Europa. Estuve feliz con el Atlético de Madrid, me gustó haber estado en el Atlético de Madrid. Los años que estuve los disfruté muchísimo, pero al estar más años y ganar más títulos con el Real Madrid, si se me conoce en el mundo Hugo Sánchez, el delantero centro, es por el Real Madrid. Se han cumplido mis metas, se han cumplido mis sueños y se ha cumplido todo lo que me propuse lograr y conseguir. ¿Cómo llegas tú a Pumas? ¿A quién te trae a Pumas? ¿Cómo accedes a Pumas? Mi padre, en paz descanse, tenía un taller ahí por Isabel la Católica, en la calle. Era mecánico automotriz y entonces le arreglaba los coches a mucha gente y dentro de uno de ellos era, no me recuerdo si era el masajista de Pumas. Vale. Y por ahí vino. Entonces, no, y yo trabajo en Pumas. Hasta los 11 años me permitieron venir aquí porque de la Jardín Balbuena a Ciudad Universitaria tenía que agarrar 2, 3 autobuses y tardaba pues, hora y media, casi 2 horas. ¿Venías tú solo a los 11 años de edad, tú agarrabas tus A los chunches 11 y años. pim? Sí, esa responsabilidad me dejó mi madre, pero hasta los 11. Y mi padre no quiso antes, porque yo quería ya jugar en un equipo oficial. Porque ya estaba no harto de estar en las cascaritas en la calle, ahí las coladeras. Y en la escuela también, claro. Ahí es donde jugaba. Pero mis padres, sobre todo mi padre, no me dejó por el riesgo de la calle y todo eso. Fíjate, Luis, que desde niño se me había metido en la cabeza el buscar ser uno de los mejores delanteros centros del mundo, o delanteros del mundo. Pero para ello necesitaba primero demostrarlo en México. ¿Y dónde más que con Pumas? En el cual pues empecé justo con esos 17, 18 años que regresando a los Juegos Olímpicos. Y dije, bueno, pues quiero ir ganando títulos, ir ganando, llamar la atención en mi juego para luego poderme ir a Europa. Porque ya desde la selección olímpica, en los torneos estos de Cannes, Toulon, dije, yo me quiero ir a Europa a jugar. Entonces, O sea, tenías muy claro desde siempre esa parte de, o sea, tu visión era muy abierta. Quería ir a triunfar al fútbol europeo y sobre todo porque ahí es donde se juega el mejor fútbol del mundo. Entonces dije, pues tengo que empezar a llamar la atención, ganar títulos y afortunadamente el primer año, en el 76, regresando a los Juegos Olímpicos, tuve la fortuna de llegar a un equipazo. Que, imagínate, tener a Muñante, a Caviño y luego estaba Cándido, que después le quité la titularidad. Pero en mi primer año como profesional salí campeón, pues dije, y luego ya pues me fui encarrerando, madurando y adquiriendo experiencia en el segundo año y luego el tercero, hasta ya pensar pues, querer estar en la selección también para el Mundial. Y afortunadamente pues se me dio ir a la selección previo al Campeonato del Mundo de Argentina en el 78. Y entonces pues iba en ese ascenso, en el camino que me había preparado desde niño y bueno, pues ahora ya nada más me falta terminar mi carrera de dentista para pensar en emprender la aventura para Europa, pero pues, quería ganar títulos y títulos con Pumas y afortunadamente nada más fueron 2. Sí, me acuerdo muy bien de ese gol que anoté en la final de 1981, justo fue mi último partido cuando salimos campeones. Y me encantó despedirme con el título, me encantó despedirme colaborando con un gol. Y ese gol de cabeza a Cruz Azul pues nos dio la confianza y la motivación de saber que no se nos podía escapar el título en ese momento y ganarlo en nuestra casa, que fue en Ciudad Universitaria. Ese estadio que es emblemático también y que tiene esa energía, que es por donde está ubicada Ciudad Universitaria. Está ubicada de manera especial porque tiene esa fuerza y tiene esa energía que ese espíritu es característico de la universidad y de los Pumas. Y sí, recuerdo con mucho cariño esa despedida porque parecía que le había hecho un script de una película para despedirme de mi país antes de irme a España y qué mejor manera de irme
que ganando el título y qué mejor manera de haber colaborado con un gol también. Llevé conmigo lo que me ha ayudado siempre. Llevé mucha ambición, llevé mucha ilusión, llevé que tenía que cumplir una misión que me estaban encomendando, que así he sentido, que me he sentido respaldado por Dios y no me gusta estarlo mencionando, pero en esta ocasión iba confiado porque sabía que iba con el respaldo de Él y sabía que iba a cumplir una misión que me había encomendado y me iba con mucha confianza y con mucha motivación de llevarlo en la maleta, ese compromiso. Y esa misión tenía que cumplirla y afortunadamente pude cumplirla y me siento contento y orgulloso de ello. Y lo que uno busca, aparte del éxito y del triunfo, pues es sentirse realizado uno en la vida. Y realmente en ese aspecto me siento realizado.